Sin lugar a dudas, la pandemia ha provocado en todos nosotros cierto temor. En el hoy, todos, sin excepción de alguno, y quizás podría yo pensar que quienes no lo hacen, son aquellos que no son místicos y que no creen en Dios. Pero por lo regular, yo considero que todos estamos invocando a Dios todos los días, en las noches cuando nos vamos a dormir, pero sobre todo en las mañanas cuando le damos gracias a Dios por un nuevo día. Sobre todo en estos momentos en que estamos enfrentando un virus tan poderoso, a pesar de que es microscópico, que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar, y que independientemente de tantos esfuerzos de los científicos, hasta este momento, lamentablemente, ni existe la cura ni existe la vacuna. Este virus microscópico ha dejado en evidencia al mismo poder, porque todos aquellos grandes magnates que tienen tanto poder se han dado cuenta que en el hoy no pueden comprar con todo su dinero un poquito de vida. Ha dejado en evidencia también al dinero, porque ni aún teniéndolo en este momento que estamos encerrados prácticamente podemos hacer uso de él. Ha dejado también en evidencia a falsos profetas, aquellos que dicen que hacen milagros que en este momento que los necesitamos no están en los hospitales dando bendiciones y probablemente hasta santos óleos. Simple y sencillamente también están guardados por temor al virus. Hoy han quedado en evidencia también las grandes potencias mundiales, estos países primermundistas, en virtud de que ni con su mejor arma nuclear podrían en este momento destruir a este virus que lamentablemente ha cobrado muchas vidas. Por eso hoy todos nos dirigimos a Dios, todos invocamos a Dios. Lamentablemente y como siempre, solo lo hacemos todos los días para pedir, para hacerle una lista de peticiones. Cuida a mi padre, cuida a mi madre, cuida a mis hijos, cuida a mis sobrinos, cuida a mis amigos y una serie de peticiones, pero lamentablemente como siempre, nunca empezamos el día invocando a Dios haciéndole algún ofrecimiento. Te ofrezco mi día, te ofrezco mi sacrificio, prometo ser bondadoso, anteponer tu mandato, los 10 mandamientos que nos has dejado para llevarlos a cabo entre semejantes con mucha obediencia. No, lamentablemente, no lo hacemos. Es en este momento cuando estamos confinados, cuando estamos conviviendo probablemente con la familia, con el esposo, con la pareja, con el novio, con los hijos, hermanos, primos, cuando deberíamos aprovechar este momento realmente para intentar enseñarle a los niños o a los jóvenes la palabra de Dios. Es muy difícil para los niños, sobre todo, entender quién es Jesús Cristo, porque no intentamos de alguna manera hacer que lo entiendan. Es muy difícil si nosotros, los adultos, de alguna manera solamente lo invocamos cuando lo necesitamos. Cada vez que lo necesitamos es cuando lo invocamos. De otra manera, sabemos que existe, pero lo tenemos prácticamente olvidado. Sabemos que existe, pero lo tenemos muy alejado. Y muy de vez en cuando lo invocamos, pero solamente cuando lo necesitamos. Es este momento en el que estamos todos en casa cuando deberíamos aprovechar
para demostrarle a los niños quién es Dios, para que puedan en lo sucesivo también invocarlo cuando lo necesiten, pero también para que aprendan a hacer su ofrenda, a ofrecer su sacrificio, a ofrecer su obediencia, a poner en práctica los 10 mandamientos que Él nos dejó, para que los niños puedan comprender y entender quién es Jesucristo, porque en esta época en la que enfrentamos a la pandemia, los niños de esta época ya utilizan la tablet, ya utilizan el celular, y algunos de ellos me decían, ¿quién es Dios? En virtud de que están viendo muchas oraciones, piden oraciones para los que están enfermos, suben imágenes de Jesús Cristo, imágenes de la Virgen de Guadalupe. Y entonces los niños han reaccionado de una forma, afortunadamente, con la intención de saber quién es Dios. Y hay muchas formas de demostrarles a los niños quién es Dios. Hay una anécdota que les voy a compartir. En una ocasión, un padre de familia iba con un niño de 4 años al aeropuerto a recibir a uno de sus familiares. En el camino, este niño de 4 años, de estos que ahora nacen y que parece que traen ya integrado un chip, porque son muy inteligentes, que muchas veces manejan las computadoras y las tablets mejor que nosotros mismos. De repente le dice al papá, oye papá, ¿tú crees en Dios? El papá le contesta, por supuesto. Y el niño le vuelve a preguntar, ¿y tú lo has visto? En ese momento lo metió quizás en problemas y le dijo, no. Y el niño le dice, entonces, ¿por qué crees en él? Y el papá le dice, porque tengo fe. Porque con mi fe yo sé que existe Dios, que es el Todopoderoso, que es el Hijo de Dios, que vino a salvarnos, que murió para que nosotros fuéramos felices en esta tierra. Y la fe solamente consiste en creer que Él es el Dios y que Él está en el lugar que nosotros queramos, siempre y cuando le invoquemos. No conforme, el niño le dice, ¿y de qué tamaño es Dios? En ese momento el papá oye que ya viene planeando probablemente el avión en el que viene su familiar y le dice al niño, asómate por la ventana y me dices de qué tamaño es el avión. El niño obedece, se asoma por la ventana y dice, chiquito papá, muy chiquito. En ese ínter siguen platicando, llegan al aeropuerto y el papá se encarga de llevarlo frente al espacio que estaba permitido para que pudieran ver cuando los aviones aterrizaban. El niño fue testigo del aterrizaje de este avión y en el momento que el padre vio que ya estaba prácticamente detenido, le preguntó a su hijo, ¿y ahora de qué tamaño ves el avión? Y el niño dijo, grande papá, muy grande. El padre aprovechó para decirle, así de grande es Dios. Y mucho dependerá siempre de la distancia en que tú lo tengas, de la distancia en que tú lo veas, de la distancia en que tú lo invoques, y de esa manera Dios va a ser para ti chiquito si lo ves de lejos, si lo tienes de lejos, y grandote si lo tienes muy cerca de tu corazón. Grandote si eres capaz de invocarlo todos los días y gozar de su presencia y anteponer siempre tu fe y creer en Él, aunque tú no lo puedas ver, porque tu fe es muy grande. Pero la fe sola no funciona, tiene que ser tu fe más la acción, respetando los 10 mandamientos que Dios nos dejó para que podamos ser felices con nuestros semejantes. Ojalá que en este momento que atravesamos por una situación bien difícil, seamos capaces de aprovechar este tiempo para enseñarles a nuestros hijos quién es Dios y intentar que ellos lo tengan no tan lejos como el avión en las alturas, sino muy cerca
como el avión cuando ya había aterrizado. Que Dios los bendiga.